Estoy seguro que aunque no te guste la historia de España, muy probablemente el nombre de don Blas de Lezo lo conocerás de sobra. Sin embargo, aunque Blas de Lezo fue uno de los mayores azotes de los hijos de la pérfida Albión, no fue ni mucho menos el primero. Y hoy te vengo a hablar precisamente de uno de esos primeros españoles, o en este caso castellanos, que hacía y deshacía lo que quería en las costas inglesas. Hoy venimos a hablar de Pero Niño, de su historia, de las batallas que ganó para el reino de Castilla y de cómo trajo a los ingleses de quebradero de cabeza en quebradero de cabeza. Si te quedas conmigo a lo largo de esta historia, vamos a analizar en profundidad cada una de las etapas de su vida y también vamos a comentar algunos temas bastante curiosos. Como siempre te digo, si te gusta y crees que este contenido es de calidad, yo te agradezco mucho que le des like, que lo compartas y por supuesto que me dejes en comentarios sobre qué otras historias poco conocidas de la historia de España te gustaría escuchar. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar con esta sesión de historia y espero que la disfrutes. Comenzamos. Pero como siempre, y antes de comenzar como tal, vamos a darle un pequeño repaso al contexto histórico de Castilla en esta época para que entendamos mejor qué era lo que le pasaba en ese momento a Castilla y por qué Pero Niño fue un personaje tan importante de su época. Estamos a finales del siglo XIV y el reino de Castilla ya había desplegado su emergente e incontestable poderío hacia todos los puntos cardinales de alrededor de su territorio. Su presencia prácticamente en todas las zonas de norte y sur, de este a oeste, la convertían en un actor político de referencia en el ámbito europeo. Por aquel entonces, Castilla ya es un reino consolidado en la península y en el plano internacional es respetado y considerado. Recuerda que en los últimos 100 años había sometido a la potente Liga Hanseática, a los portugueses, a los piratas del norte de África y también había reducido lo que eran los musulmanes o los llamados moros de aquella época a simplemente un territorio muy pequeñito llamado el territorio nazarí o el reino taifa nazarí de Granada. Y además de todo esto, ya le había infligido una o dos derrotas, como hemos comentado en otros episodios en el canal, a los ingleses. Por lo tanto, ya cada vez que se hablaba de Castilla, se hablaba tanto con respeto como con cierto miedo. Y además de todo esto, y como también hablamos en el último episodio, dentro de la política de alianzas entre Enrique III de Castilla y Francia, sus expediciones se dirigían contra la flota y las costas inglesas en apoyo de la marina francesa. Recuerda que estamos en plena época de la Guerra de los 100 años y Castilla había decidido apoyar a Francia. Pues bien, conociendo ya un poco mejor el contexto geopolítico y también económico, podemos entender el mundo en el que nació un joven llamado Pero Niño, que desde muy pronta edad, allá por los 12-13 años, ya demostró que iba a ser un buen soldado. Y es que tenía una excelente puntería tanto con el arco como la ballesta y también empezaba ya desde muy pronta edad a demostrar una incipiente calidad en las justas. De hecho, desde los 15 años ya Pero Niño empezó a participar en estas y de hecho con muy buen tino. Incluso en alguna ocasión metió en cintura a algún noble levantisco a las órdenes de su rey, Enrique III de Castilla, que no era especialmente bueno para con el rey. Digámoslo de alguna manera, era un poco díscolo. Esto precisamente hizo que el rey de Castilla se fijara en él, le cogiera o le acogiera bajo su protección y pronto empezara a confiarle campañas de mucha importancia. Campañas que no estaban centradas en el territorio o en el mar Atlántico, el océano Atlántico, sino que más bien se empezaron a centrar, sobre todo y en los comienzos, en el mar Mediterráneo. Y es que en aquel tiempo Castilla gozaba de un auge sin precedentes en sus intercambios comerciales. Hay que recordar que prácticamente eran la principal potencia exportadora de lana merina y en ese momento la lana se utilizaba prácticamente para cualquier tipo de tejido y para cualquier tipo de prenda. Además, como te comentaba, estos barcos mercantes castellanos estaban amenazados siempre o casi siempre por una creciente cantidad de piratas o de corsos, como les llamaban. Concretamente en el Mediterráneo occidental era especialmente preocupante en este sentido la voracidad corsaria de algunos piratas cristianos o corsarios cristianos que actuaban en connivencia con la corona de Aragón y el papado de Aviñón, porque eso es importante también reconocerlo.
No todo eran miel sobre hojuelas entre los reinos en aquella época en la península ibérica. Sí que es cierto que había bodas, sí que es cierto que había relaciones diplomáticas, pero Aragón y Castilla no eran precisamente aliados a las buenas y a las malas. También tenían intereses contrapuestos y en muchas ocasiones, como esta que te estoy mostrando, también tenían conflictos. Ante esta situación, Enrique III encomendó en secreto la tarea de acabar con esta lacra a un hombre de su máxima confianza, Pero Niño. Fue designado para una labor que se podría definir como de policía naval entre cristianos. Pero Niño no iba a ir solo a esta empresa. Dos veteranos marinos, el sevillano Juan Bueno y el genovés Nicolás O'Bonell, serían los designados por Pero para llevar a cabo las tareas encomendadas por el rey. En Sevilla se armaron 2 galeras y una nao, y con toda esta información cogieron una tripulación muy cualificada para poder navegar por el Mediterráneo. Pero Niño, valga la redundancia, no pensaba solo en piratas cristianos. De hecho, era un abnegado cristiano que defendía totalmente la batalla o las batallas de la Reconquista. Por eso, aprovechando este servicio de patrullaje de costas, arribó en una playa de Orán, nido sacrosanto de la piratería berberisca, y de una galera con 30 ballesteros bajó y se lió literalmente a palos contra los piratas bereberes. Estos estaban muy acostumbrados al pillaje, pero no estaban acostumbrados a enfrentarse con soldados cristianos en tierra. Y la verdad es que recibieron bastante. Y cuando digo bastante es mucho, y más de una vez. Y estaba en estos menesteres el bueno de Pero, dando a diestro y siniestro a los piratas y corsarios bereberes, que casi se le escapa su cometido y su contienda real. Y digo casi porque realmente, en cuanto estuvieron a tiro, los piratas cristianos, se afanó en tratar de capturarlos. Los dos más importantes y a los que les quería echar el guante a toda costa eran Juan de Castrillo y Arnau Aymar, que eran realmente 2 granujas que trabajaban para la corona de Aragón. De hecho, en esa época era relativamente habitual que piratas o corsarios trabajaran a favor de una corona o de otra, siempre de soslayo. No llevaban la bandera de ese reino, pero realmente hacían y deshacían bastante en favor de los reyes que les daban más dinero. Pero bueno, volviendo a estos 2 piratas, y según cuentan las crónicas, allá por la altura de Menorca, estos 2 piratas estaban dejando, pues básicamente en el espinazo, a una embarcación mercante que tenía el pabellón de Castilla. Básicamente habían conseguido hacerse con ella y estaban desvalijando todo el contenido. Pero Niño había sido alertado por 2 pescadores que faenaban por la zona y se fue directamente contra estos 2 piratas. De hecho, según cuentan las crónicas, como te comento, se inició una memorable persecución que acabó con estos piratas refugiándose en Marsella, con los castellanos pisoteándoles los talones. La cosa, la verdad es que se puso bastante fea, porque Pero Niño quería capturar a los piratas en el propio puerto y prender fuego a la ciudad por albergar a piratas que estaban atacando a los barcos castellanos. El problema fue que, como te comentaba anteriormente, estos piratas estaban medio a sueldo también del papado. Y es que el Papa Benedicto XIII, que como te digo, hacía manitas, por decirlo de una manera figurada, con el rey de Aragón, envió a sus emisarios para recordarle al almirante castellano que había una cosa que se llamaba obediencia debida, y que de perseverar en una actitud hostil hacia otra ciudad que era católica, acabaría siendo lo que viene siendo excomulgado. Pero Niño, la verdad que tenía bastante poca diplomacia y, por decirlo de una manera rápida y sencilla, era de mecha bastante corta. El problema era que tampoco era tonto. Y en ese momento todo lo que tenía que ver con el papado era ley. De hecho, en la propia Marsella se encontraba el Papa Luna, el cual fue el emisario que se encargó de decirle a Pero Niño, oye, cálmate un poco porque al final no queremos que llegue la sangre al río. El reino de Castilla es un reino importante, pero el reino de Aragón también lo es. Y aquí
o nos relajamos un poquito o se va a liar la marimorena. Y finalmente, Pero Niño entró en razón y la expedición pasó unos días en Marsella invitados por el propio pontífice. Al final no llegó la sangre al río y todos están amigos. Pero Enrique III, que no era tonto, se dio cuenta de que si Pero seguía con esos mismos problemas, el exceso de belicosidad y también su arrojo, podía traerle más problemas que ventajas. Y por eso decide mandarle a otra zona y otro territorio en la que la belicosidad del propio Pero iba a ser muy beneficiosa para el reino de Castilla. Estamos hablando del Océano Atlántico. Y es que los británicos seguían haciendo de las suyas. Les había dado bastante igual el rapapolvo que le habían propinado los castellanos en La Rochelle y poco a poco fueron reconstituyendo su flota y siguieron, como te digo, tratando de hacer la vida imposible a los barcos mercantes castellanos. Pero no contaban con el bono de Pero. Y es que la actividad principal de Pero Niño no era otra que la de estar abonando a poner en fuga a los despistados ingleses que pululaban por el Cantábrico y cercanías a la plataforma continental. Y si los piratas ingleses estaban acostumbrados precisamente a ser ellos los piratas, habían dado con la horma de su zapato. Y es que el bono de Pero Niño no hacía prisioneros. Aquello que pillaba se lo quedaba y si había prisioneros de por medio, nunca mejor dicho, se olvidaba muy prontito de ellos. Además, hay que recordar que los castellanos no le tenían especial afecto a los ingleses. Enrique III, desde su entronización, había sido un tradicional aliado de la corona francesa, y a pesar de que se encontraba estrechamente ligado a Inglaterra por su matrimonio con Catalina de Lancaster, esto le daba bastante igual. Aunque es cierto que Enrique III trataba de hacer malabares para seguir manteniendo las relaciones diplomáticas tanto con Francia como con Inglaterra, los piratas ingleses hacían y deshacían con los barcos mercantes castellanos lo que les daba la gana. Y de hecho, Enrique III finalmente tendría que presentar quejas formales a Londres que, como te digo, de nada servirían. Y es que es de sobra sabido que los piratas ingleses muchas veces trabajaban a sueldo de la corona inglesa. Como te comentaba antes con la corona de Aragón, pues en este caso de una manera mucho más habitual y también de una manera mucho más prolija. Y por otra parte, al acceder Enrique V de Inglaterra al trono, se habían reanudado los enfrentamientos con Francia en el marco de la Guerra de los 100 años. Carlos VI, que era en este caso el rey de Francia, pidió ayuda al rey de Castilla para hacer frente a la invasión del ducado de Guyena por el rey inglés. Y, como te decía, como el rey castellano cumplía sus promesas, se dedicó a ayudar al imperio, o mejor dicho, al reino francés. Si has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta que la vida de Pero Niño da para una película o incluso para una serie de Netflix. Y en relación a eso, un tema que me gustaría saber y que me gustaría conocer también tu opinión es sobre qué personaje de la historia o momento histórico de la historia de España te gustaría que se hiciera una serie. Yo tengo muchas candidatas, pero me encantaría saber tu opinión. Así que si me lo dejas en comentarios, podemos hacer un debate sobre este tema. Seguimos. Como íbamos comentando, Enrique III al final decide entrar en la ayuda de su aliado Francia para trabajar o para atacar a los propios ingleses, pero decide entrar al 100%. Y de hecho manda a uno de sus almirantes más destacados y que a la vez sabe que son más batalladores. Y aquí seguimos en el caso de Pero Niño. La verdad es que tras la aparición en escena de Pero Niño, a Inglaterra parecía que le había mirado un tuerto. Como es sabido de largo, los ingleses han sido muy aficionados a lo ajeno, desde tiempos inmemoriales. Lo que les sorprendió enormemente es que en pleno siglo XIV alguien les discutiera la paternidad de su único digno de mención, la piratería. Y es que, como te decía, Pero Niño no hacía enemigos. Allá por donde iba, arrasaba. Básicamente, haciendo una analogía futbolística, Pero Niño es como ese jugador de fútbol que te encanta tener en tu equipo porque es un carnicero y un combatiente que sabes que va a ir a la guerra en cualquier ocasión, pero que odias con todo tu ser cuando lo tienes en el equipo de enfrente. Aunque la verdad es que el modus operandi de Pero Niño era bastante sencillo. Se acercaba a la costa inglesa, los lugareños huían despavoridos, saqueaba, incendiaba y, como se suele decir, hasta luego Lucas. Todo ocurría en un abrir y cerrar de ojos. Pero no era solo
el hecho de la lealtad que tenía Pero Niño a Enrique III lo que movía sus actos, sino que también lo que había era una especial inquina a un pirata inglés muy escorridizo llamado Harry Pay. El susodicho de Harry era el hombre más buscado de toda Inglaterra, y su cabeza y la de sus secuaces tenían puesto un precio en los principales puertos continentales. Y aunque Pero Niño tenía muchísimas ganas de echarle el guante, sabía que realmente con la flotilla tan pequeña con la que contaba no podría hacer gran cosa. Por eso decidió aliarse con el noble Charles de Savoisy. Mi francés y mi pronunciación desde luego no son las mejores, pero bueno, no sé si es Savoisy, Savoisy, dejémoslo en Savoisy, por decirlo de alguna manera. El caso es que, según diferentes cronistas, este caballero francés había caído en desgracia. Algunos dicen que por temas militares y otros que por líos de faldas. Como realmente no es un tema relevante, lo vamos a dejar aquí. Si quieres que investigue un poco más o te gustaría saber más sobre este tema en concreto, déjamelo en comentarios, pero como te digo, considero que no es de importancia para narrar la historia de Pero Niño. El caso es que ambos le cogieron gustillo al asunto del pillaje. Y ya puestos y a velocidad de crucero, rebasarían ampliamente lo que les pidió el rey castellano. La alianza corsaria franco-castellana atacó las costas de Cornualles y de paso todo el sur de Inglaterra. Como no podía ser de otra manera, también se dirigieron al señorío de Poole, que era propiedad de Harry Pay, para cobrarse venganza ante tamaño elemento de su propio feudo. Vamos, que iban a intentar cogerle su casa con el pijama puesto. Una mañana de finales de septiembre de 1405, tanto Pero Niño como Savoy arriban cerca de Poole. Y la armaron, realmente la armaron. Pero Niño, encendido por la idea de echarle el guante al pirata inglés y en un acto de temeridad, que rayaba en este caso lo suicida, mandó a sus hombres en botes con órdenes de quemar cuanto pudieran, sin detenerse por supuesto ni siquiera a tomar un botín. Esto ya era destruir por destruir. Sin embargo, en esta ocasión sí que se encontraron con bastante resistencia por parte de los habitantes de esa zona, que eran bastante correosos además, y que, para más INRI, estaban en una superioridad manifiesta. Como te comentaba, presentaban una respuesta más dura de lo previsto, por lo que al final los castellanos tuvieron que retroceder. Pero Niño, que no era una persona especialmente dialogante y sí bastante sesudo, o mejor dicho empecinado, hizo desembarcar a un segundo grupo que, unido al anterior, conseguiría derrotar la resistencia local. Finalmente, la aldea del osado pirata inglés ardería por los cuatro costados. Que Harry Pay no se encontraba ese día en Poole, sí que se encontraba su hermano, el cual acabó pagando los platos de todo lo que había detrás del pirata inglés y acabó dejando la vida en aquella infructuosa batalla para los ingleses. Como te puedes imaginar, la fama de Pero Niño iba creciendo como la espuma, y el reguero de sus hazañas le precedía. De hecho, cuando él decía que iba a hacer nuevas incursiones, como por ejemplo en Portland o más tarde en Jersey, multitud de pescadores ociosos, comerciantes, apoyo financiero, se sumaban a la causa porque realmente querían hacerse también con una parte del botín. Pero para Pero Niño esto ya no era suficiente. Él se había puesto entre ceja y ceja que tenía que atacar la capital del reino y que tenía que ascender por el Támesis para atacar Londres, emulando así la hazaña de su predecesor, el almirante Tobar. Realmente ya te adelanto que no lo llegó a hacer. Y aquí hay dos teorías que son bastante diferentes y que yo te cuento las dos para que tú te quedes con la que más te cuadre. Yo ya te digo que he intentado investigar e indagar sobre las dos y la verdad que tampoco me termina de quedar muy claro cuál de ellas es totalmente cierta. La primera hace alusión a que los oficiales franceses no daban crédito a que este hombre tuviera semejante gallardía como para remontar el Támesis y atacar a Londres, y más en una época en la que se acercaba el invierno. Creían que no era idóneo atacar Londres, que iba a ser un absoluto fracaso, y que engañaron al bono de Pero Niño, que era muy buen militar o muy buen corsario, pero muy mal geógrafo, y en lugar de llevarle al territorio londinense, le acabaron trasladando al territorio de Southampton.
La segunda teoría hace referencia a que era el propio Pero Niño el que se daba cuenta de que esto iba a ser un poco locura. Ya no porque no tuviera ganas de hacerlo, sino porque prácticamente la flota con la que contaba era muy, muy pequeña. Y lógicamente, si ya era difícil remontar un río en una época invernal en la que podía haber fuertes corrientes, si encima lo hacía con una tripulación pequeña, en el momento en el que hubiera cualquier pequeña escaramuza o cualquier pequeño conflicto, esta empresa estaba abocada al fracaso. El caso es que, aunque no entró en Londres, sí que saqueó Cornualles y la isla de Portland. Pasó a más de 400 soldados ingleses a cuchillo. Arramplaron con todas las naos que había en el puerto y las cargaron con todo lo de valor que pudieron. Y así, suma y sigue, el prestigio de Pero Niño iba creciendo. E Inglaterra cada vez le tenía más miedo, llegando incluso a crear milicias, ya que con el ejército solo no daban abasto ante la osadía del castellano. Y sobre todo porque este no se quedaba mucho tiempo en el mismo sitio. Llegaba, arribaba, fondeaba los barcos, atacaba a la población, lo quemaba todo, se llevaba lo que podía y se iba. Todo era pequeñas guerras relámpago. De hecho, el bueno de Pero Niño le debió de coger gusto al fuego, porque quemó más de una docena de ciudades, desde Senen al suroeste de Cornualles hasta Dover y Rye al sur del condado de Kent, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, allá por donde pasaba parecía Atila, el de los hunos. La hierba no volvía a crecer. Sin embargo, y pese a toda la gloria que le supusieron todos estos ataques contra los ingleses, su poderío militar iba en aumento, su reputación también, pero sin embargo en el plano personal, Pero Niño fue una persona bastante desgraciada. Y es que al poco de nombrarle caballero, su amado rey Enrique III, llamado el Doliente, por la cantidad de goteras que tenía el pobre hombre, falleció muy joven. Y aparte de todo esto, y cuando Pero Niño quiso sentar la cabeza, se enamoró perdidamente de Beatriz de Portugal, a la que se abrazaba en cuerpo y alma, que también, por desgracia, falleció muy joven. Y además de su mala fortuna con respecto al amor, porque como te digo, las parejas que tuvo, la verdad que le duraron poquito, tampoco conseguía tener descendencia, algo que era tremendamente importante en aquella época, más aún cuando Pero Niño era una persona que había conseguido la gloria, que había conseguido ser caballero y que lógicamente quería que su dinastía durara por y para siempre. Envejecido casi hasta la postración y desengañado por la rotunda negación de la vida a darle descendencia, este increíble almirante de Castilla se fue apagando poco a poco, entre recuerdos de hechos de armas y la resignación de quien sabe que la última gran batalla es la más decisiva y difícil de ganar. Y finalmente, en 1543, Pero Niño acabaría falleciendo. Y aunque por desgracia no tuvo una descendencia que continuara su dinastía, hoy, casi 600 años después, le seguimos recordando como el almirante tan grande que fue y el guerrero incombustible que llevó a los ingleses casi hasta la extenuación. Porque cuando tienes una vida tan importante e interesante como tuvo Pero Niño, aunque no tengas descendencia, es obligatorio seguir en el recuerdo de todos aquellos que consideran que la historia de España, en este caso de Castilla, es digna de ser recordada y compartida. Y hasta aquí llegamos con la historia de Pero Niño. Hasta aquí el episodio de hoy. Como puedes ver, en el plano militar fue un almirante sin parangón, prácticamente contó todas sus batallas por victorias. Por desgracia, en el plano personal fue una persona bastante o mejor dicho, con bastante mala suerte. No se puede tener todo en esta vida, como se suele decir. Pero bueno, más allá de eso, si te ha gustado esta historia y crees, como pienso yo, que el personaje de Pero Niño es un personaje poco conocido, no dudes en compartir este vídeo o este podcast en función de la modalidad en la que lo estés viendo con todos aquellos que crean que les puede interesar. Como yo te digo siempre, yo seguiré tratando de difundir la historia de España desde mi humilde canal de la manera que mejor sé, y es compartiendo el conocimiento con todos vosotros. Así que como te digo siempre, un abrazo y nos vemos el próximo domingo en lo que no te cuentan en los libros de historia. Adiós.